como le hemos contado, el destacado bailarín nacional Edgardo Hartley fue operado de urgencia tras sufrir un ataque cerebrovascular. El ex jurado de baile está internado en una clínica capitalina donde se recupera de la intervención. Queremos conocer más respecto de esta patología que tiene presencia importante en un grupo de la comunidad. Nos acompaña aquí en el estudio de CNN el doctor Esteban Basáez. Él es neurólogo de la clínica Las Condes. Doctor Basáez, gracias por venir. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Doctor, ¿qué es un accidente cerebrovascular o un ataque cerebrovascular? Conceptos que uno escucha, no sé si son lo mismo, pero ¿qué se entiende de manera sencilla por ese concepto? Claro, ataque cerebrovascular, crisis cerebrovascular, accidente vascular, son todos nombres de lo mismo, y que se refieren a alteraciones vasculares que ocurren a nivel cerebral. Puede ser la obstrucción de una arteria, en que la arteria se tapa, lo que comúnmente se llaman, dicen las trombosis, o la rotura de una arteria en la cual hay sangramiento y se le llaman los hemorragias o hematomas. Cualquiera de los dos pueden ser tipos de accidente cerebrovascular. ¿Obstrucción de la arteria, doctor, porque la arteria se contrae o porque entra algún tipo de coágulo en el caso de obstrucción? Claro, existen dos mecanismos principales para la producción de obstrucciones. Uno es, como usted dice, una obstrucción por algún material que viene de otro lugar, por ejemplo del corazón, de otra arteria importante, depósito de colesterol u otro, que termina por tapar esta arteria, o que la arteria tenga el daño propiamente tal por el depósito de colesterol o por otras alteraciones, en lo cual se va produciendo un coágulo en esa zona y termina finalmente ocluyéndose. ¿Cuál es la incidencia de este tipo de patologías en la población chilena, doctor? Es muy alta, de hecho se dice que es la segunda causa de muerte y la primera causa de secuelas importantes de disabilidad en la población adulta. Así que es una patología tremendamente frecuente y curiosamente de la que bastante poco se sabe. ¿Es generalmente incidencia mayor en población adulta o también hay referencia de casos, por ejemplo, en pacientes jóvenes o niños, no sé? Sí, una patología predominantemente de gente adulta, mayores de 65 años, pero existen también casos de gente muy joven, por ejemplo en relación a consumo de medicamentos, en relación a malformaciones congénitas en que se puede producir igual. Doctor, ¿cuáles son los síntomas de un accidente cerebrovascular? ¿Qué le pasa? ¿Qué es lo que refleja un paciente que está generando esta patología? Fundamentalmente síntomas derivados de la falta de funcionamiento cerebral, tanto por falta de irrigación, como es el caso de la trombosis o isquemia, o por presencia de sangre, que es el caso del hematoma. Y esto se manifiesta, uno puede ver a las personas con alteraciones de conciencia, por ejemplo, en personas que está confusa, somnolienta, rebajada de conciencia, en que no logra despertarse, ya alteraciones más específicas como falta de visión en un ojo, falta de movilidad en un brazo, en una pierna, falta de sensibilidad en algún segmento corporal, falta de coordinación en la marcha, en los actos. ¿Dolor en algún sector del cráneo, no? ¿En algunos casos? En el caso de las hemorragias cerebrales es muy frecuente, es uno de los síntomas cardinales, cuando hay un sangramiento y se produce aumento de presión dentro del cerebro. En el caso de los infartos cerebrales, algunos infartos pueden producirlo dependiendo si hay lesión de las arterias. Doctor, y usted me explicaba recién el mecanismo que se produce, que puede ser esta obstrucción o la rotura. ¿Y eso por qué pasa? ¿Tiene que ver con un antecedente genético? ¿Tiene que ver con que es una reacción probablemente de alguna otra patología? ¿Tiene que ver con, como usted me decía, problemas de colesterol alto? ¿Por qué es que se puede llegar a generar un accidente de esta naturaleza? Los accidentes cerebrovasculares isquémicos, que son los más frecuentes, lo que uno ve en la gente mayor, generalmente son debidos a la acumulación de factores de riesgo, que son los mismos factores de riesgo para la enfermedad coronaria. Se producen también para la enfermedad cerebrovascular, que esos son la hipertensión, el colesterol alto, diabetes, obesidad, sedentarismo, consumo excesivo de alcohol. Son todos factores que al irse sumando van aumentando la probabilidad de tener un accidente cerebrovascular. Esto es por el daño que se produce en las arterias y es un daño acumulativo. O sea, en la medida que más tiempo pase uno expuesto a hipertensión o presión arterial mal controlada, al tabaco, etcétera, las probabilidades de tener un accidente cerebrovascular van aumentando. Doctor, ¿qué pasa con el tiempo de reacción? Me imagino que al igual que en muchas otras patologías, tiene que jugar un rol preponderante cuando hay una persona que está con esa sintomatología, la capacidad de reacción que tenga para llegar finalmente a un centro asistencial y empezar un tratamiento. ¿Qué tan importante es ese tiempo y si es así, qué secuelas podría derivar en un accidente cerebrovascular? Eso es muy interesante y agradezco la pregunta porque es una de las misiones que tenemos que lograr, educar a la población en que la consulta debe ser lo más precoz posible.
En la actualidad existen varios tratamientos para, mediante medicamentos o procedimientos, destapar las arterias tapadas, tal cual como lo digo. Existen medicamentos anticoagulantes, la llamada trombolisis, es un procedimiento químico mediante anticoagulantes, pero también puede ser mecánico mediante verdaderos tirabuzones que logran extraer el coágulo y restituir la circulación Ahí hay que cerebral. abrir la cabeza, ¿una cirugía? No, es un procedimiento que se hace por la arteria, por Perfecto. dentro de la arteria. Se hace una punción arterial en un pabellón especial, por supuesto, y se avanza hasta llegar a encontrar el coágulo que produjo el accidente cerebrovascular. Se puede intentar diluirlo con el anticoagulante en esa zona o incluso extraerlo con algunos dispositivos. Ahora, para poder acceder a estos tratamientos, el tiempo de consulta es lo más importante. O sea, todos los pacientes que consulten más allá de 3 horas y media, ya no es más contraproducente que beneficioso someterlos a estos tratamientos en el caso del endovenoso y de más de 6 horas en el caso de los tratamientos endovasculares. Lo otro importante, se ha demostrado que los pacientes que consultan antes y que se tratan antes tienen un pronóstico neurológico muchísimo mejor que los que consultan más tarde. Me queda poco tiempo, doctor. Le había preguntado también por secuelas. ¿Qué pasa con un accidente cerebrovascular que no fue tratado a tiempo? Eso es lo más importante, deja secuelas que pueden ser funcionales y dejar a pacientes muy, muy inhabilitados. Perfecto. Doctor, le quiero agradecer muchísimo haber venido al estudio de CNN a conversarnos de este tema que surgió a partir de esta noticia de la que dábamos información recién de Edgardo Hartley. Que tenga un muy buen día y muchas gracias. Igualmente, muchas gracias a ustedes.